Bueno, buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos conectados en el día de hoy con nuestro seminario, El textil indígena en Abya Yala, epistemología, resistencias y saberes. Estamos hoy día muy felices de contar con nosotros, con nuestra invitada Violeta Gutiérrez Cajal. Yo quisiera decir, digamos, de este seminario, recordar nuestro objetivo que es, pues, retomar los saberes indígenas en toda Yala, tanto históricos como actuales, contemporáneos y desde diferentes frentes que tienen que ver con las artes, que tienen que ver con las productoras y realizadoras de tejido, que tienen que ver con las académicas y académicos que los estudian, que tienen que ver con diferentes disciplinas desde donde se analizan, pero sobre todo también se reivindican los saberes de los pueblos indígenas de todo Abya Yala. Esto, digamos, lo relacionamos nosotros en este seminario con las epistemologías y las resistencias, porque definitivamente el área de los textiles, pues no solamente por la dificultad de su recuperación arqueológica e histórica, también es un frente de batalla que se ha incluso atacado. La vestimenta indígena ha sido siempre un tema que ha estado para diferentes estados, valga la redundancia, a lo largo de las Américas como como una amenaza frente a los trazos de homogeneidad que quieren imponer en diferentes épocas, en diferentes momentos. No es este un momento menor y no es este un momento en el que no esté ocurriendo, pero en este lo que sí estamos buscando a través de este seminario y otros lugares, como el mismo museo del que hace parte nuestra invitada de hoy, es reivindicar, volver a poner en el tema estos saberes y sobre todo dar a conocer la profundidad del conocimiento y de toda la técnica que está detrás para informarnos más y pues hacer saber sobre todo el conocimiento que hay detrás. Y de esa manera pues mantenerlo también vigente. Yo le doy la bienvenida a nuestra invitada, Violeta Gutiérrez Cachac. Voy a leer un poco su semblanza, que es aquí muy pequeñita, pero para toda su trayectoria. Es investigadora, curadora y gestora cultural guatemalteca. Su labor principal se desarrolla desde la gestión institucional y la catalogación técnica del patrimonio textil maya. Actualmente es la directora del Departamento Técnico y curadora adjunta del Museo Ixchel del Traje Indígena en Guatemala. Su enfoque es predominantemente descriptivo, técnico y educativo orientado a la preservación física y la divulgación de las colecciones museográficas. Gran parte de su trabajo está destinado a que también los niños y niñas de áreas rurales de Guatemala reconozcan su propia tradición técnica, intentando romper la brecha entre el museo y la comunidad productora. La ponencia de hoy se titula Tejidos y bordados de Santo Domingo, Xenacoj y Zumpango de Zacatepec, Guatemala. La ponencia analiza el tejido en telar de cintura y el bordado de las comunidades mayas, Casquichel, de Santo Domingo, Xenacoj y Zumpango. Examina cómo sus tradiciones textiles, lejos de ser estáticas, se adaptan a dinámicas globales, nuevos materiales y mercados, manteniendo un equilibrio dinámico entre cambio y continuidad identitaria. Sin más, querida Violeta, quiero también mencionar que hace parte a través del museo del proyecto Textiles de las Américas, de la cual este seminario, bueno, los que coordinamos el seminario y las que coordinamos el seminario también hacemos parte y que es un proyecto que también guarda mucha relación con los objetivos de hacer saber sobre los textiles de todo Aviala. Bienvenida, Violeta, muy bienvenida, estás en casa y pues tienes el micrófono. Muchas gracias, Giovanna. Gracias por la presentación. Agradezco por la invitación que me hiciera el comité organizador de Saberes de Origen Textil, Patrimonio en Resistencia en su versión internacional. Para mí es un gusto estar aquí, pero también es un compromiso muy grande trasladar la información que muy gentilmente las tejedoras y bordadoras de estas dos comunidades compartieron con nosotros durante una investigación de campo que hicimos para documentar sobre los cambios y permanencia en la tradición textil maya de Guatemala. Así que muchas gracias por la invitación. Haré mi mejor intento por trasladar la información tal cual nos las compartieron. Así que voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Si me cuentan, si ven ahí mi pantalla, por favor, para... Ya se ve. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Es un gusto compartir con ustedes información que gentilmente nos proporcionaron las maestras tejedoras y bordadoras de Xenacoj y Zumpango, Zacatepeques, de Guatemala, durante un viaje de campo que el Museo Shero realizó en febrero de este año como parte de su compromiso de documentar la tradición textil maya de Guatemala. Las tejedoras y bordadoras son creadoras y transmisoras de conocimientos que a través de sus lienzos que elaboran, expresan y narran historias de vida tanto personal como comunitaria. Como guardianas de saberes ancestrales desempeñan un papel fundamental en la preservación y continuidad de una rica tradición textil milenaria, heredada y enriquecida de generación en generación. En esta ponencia se abordarán las técnicas y procesos de tejido en telar de cintura, así como los bordados que complementan o forman parte de la identidad del diseño en las comunidades de Santo Domingo, Xanacoj y Zumpango del departamento de Zacatepeques, cuya comunidad lingüística es cachiquel. Se analizará cómo estos procesos de producción textil no son estáticos, sino responden a dinámicas sociales, culturales, económicas, tanto a nivel nacional como global. Cabe destacar que ambas comunidades de origen maya cachiquel presentan particularidades. Santo Domingo Xenacoj se distingue por su producción textil elaborada principalmente por mujeres, la cual abastece no solo al propio poblado, sino también a a las comunidades vecinas. Por su parte, Zumpango, el arte textil, había menguado, sin embargo, en la actualidad ha resurgido con ímpetu, especialmente el bordado a mano en huipiles y fajas. Si bien el arte textil maya ha perdurado en el tiempo gracias a sus hacedores y portadores, también ha logrado adaptarse a las nuevas demandas del mercado, a los nuevos materiales emergentes y a las influencias de las tecnologías. En estos procesos se han incorporado nuevos motivos y paletas cromáticas que dialogan con lo ancestral y lo contemporáneo sin perder la esencia del arte del tejido milenario. La ponencia explorará cómo ambas comunidades evidencian el equilibrio entre el cambio y la continuidad. La información que compartiré con ustedes está basada en entrevistas realizadas en campo en las comunidades antes mencionadas. Primero abordaremos el tema de los bordados de la randa en Santo Domingo, Xenacoj. El término randa se refiere a un bordado decorativo hecho a mano con el que se unen las orillas de los lienzos de huipiles, sut, paños de uso múltiples y cortes. Durante nuestra visita a Santo Domingo, Xenacoj, tuvimos la oportunidad de conocer a Dominga Sazo, de 47 años, y Amanda García, de 39 años, quienes se han dedicado al bordado de randa y son originarias de Santo Domingo, Xenacoj. Aunque tuve la dicha de conocer y compartir, también son tejedoras de huipiles, aprendieron el arte de tejer en telar de cintura de su mamá y sus abuelas cuando eran niñas. Actualmente, Amanda y Dominga elaboran dos estilos de randa, la randa cortada y la randa recta, que en cachiquel le llaman nukun, que también significa ordenado. En Santo Domingo, Xenacoj, se encuentra una amplia diversidad de diseños de randa, así como bordadoras especializadas en esta técnica. Según nos comentó Amanda, que existen familias completas que se dedican únicamente a la elaboración de randas. En algunos diseños las randas se complementan además con bordados zoomorfos y fitomorfos, especialmente para las jóvenes quienes dicen que prefieren los diseños más cargados con combinaciones de colores. Este término se refiere a que se utilizan varios colores para bordar solo una figura que los diferencia de los diseños que se bordaban anteriormente, donde cada figura se hacía todo de un solo color. La randa cortada se refiere a que los bordados están en diagonal, que tal como lo vemos en esta fotografía, ¿verdad? La fotografía del lado izquierdo de mi pantalla. Y la randa recta se refiere que va, aunque en diferentes colores, pero va de una manera recta. Cuando hablamos de los diseños eh, que son como, cuando los diseños de la randa son en muchos colores, que esto complica el bordado a la hora de hacer las figuras, porque tienen que cambiar varias veces la aguja y el color del hilo en la aguja. El
La fotografía que vemos en el lado izquierdo de mi pantalla, vemos figuras zoomorfas y florales y geométricos. Las zoomorfas, que en forma de aves están en azul o en fucsia, como lo vemos aquí, igual que las flores o las hojas en verde. Pero del lado opuesto vemos una fotografía con figuras de un ave en diversos colores. A eso se refiere el texto que les leí anteriormente. Cuando los diseños de la randa son zoomorfos o fitomorfos, es necesario utilizar las figuras de papel como molde para las figuras a bordar. Según nos compartió Dominga, los animales del diseño tienen colores combinados, lo que vimos anteriormente. Estos moldes que vemos aquí fueron creados por Dominga a mano alzada y son los diseños que ella usa cuando le piden el bordado de una randa para un corte o una morga. Los materiales que utilizan para hacer los bordados de las randas son hilos alemán o de bolitas, refiriéndose a los materiales de algodón mercerizado. También nos comentaron que el corte o morga que conforman la indumentaria de Santo Domingo y Xenacos lo adquieren en un taller de telar de pie en la misma comunidad. El material varía según el gusto de las personas y la disponibilidad. Existen dos tipos de cortes. El corte de tinta, que está elaborada de tal manera que con cada lavada el color azul se vuelva más claro y se sabe que por lo general mancha. El corte elaborado con hilo alemán, el cual es conocido por tener hilos más resistentes y un color estable, en la actualidad es el preferido de las mujeres. El tiempo de elaboración de la randa varía según la longitud del corte y el tiempo que cada bordadora puede dedicarla a esta labor, ya que es muy raro que esta sea la principal o única fuente de ingreso. Amanda menciona que dedicarse únicamente al bordado no es rentable, haciendo un caso donde su principal ocupación es ser maestra de nivel medio en la vecina comunidad de Zumpango, Zacatepeques. Para el bordado de randa pueden tardar de 2 semanas a un mes, por ejemplo, para un corte de 5 varas pueden tomarse 15 días o para un corte de 9 varas podría ser un mes. El costo de los cortes también depende del tamaño y la complejidad de los bordados. Por ejemplo, la mano de obra para bordar la randa para un corte de 9 varas tiene un costo de 450. Si la bordadora proporciona el material necesario para el bordado, el precio es de 700 quetzales. Otra modalidad de cobrar es por cuarta, con un costo de 25 por cada cuarta bordada. La cuarta se refiere a la medida de la mano extendida, a eso se refiere una cuarta. Las randas en el córtex o morga se elaboran mediante bordados dispuestos en sentido horizontal y vertical, la cual la intersección de ambos sentidos forman una cruz que una vez colocado el corte se sitúa en la parte posterior de la portadora. En algunas comunidades la cruz está asociada a la vida y a los 4 puntos cardinales, un símbolo específico que se deriva de la geografía sagrada y que definitivamente se incluyen en los diseños textiles antiguos y modernos. La cosmovisión antigua describe el mundo en cuadrante, de modo que están relacionados con los puntos cardinales y los ciclos solares. Se percibe así la presencia de cuatro esquinas, rincones y un eje en donde crece el árbol sagrado. La elaboración y el uso de las ranas no se limita. Bueno, antes de pasar a esto, quiero mostrarles aquí también que la elaboración de las ranas no se limita solo a Santo Domingo Xenacoj. Esta técnica textil también se encuentra en distintas comunidades mayas del altiplano guatemalteco, pero sí se convierte como parte de la identidad comunitaria porque cada comunidad tiene su forma y estilo de hacer y de usarlo. Aquí vemos un ejemplo de una venta de cortes y huipiles. Los cortes son las morgas, que son los que vemos en la parte superior, tienen diversas formas de bordar la randa, ¿verdad? De diversos diseños. Y aquí también tenemos un claro ejemplo de cómo en otras comunidades se utiliza la rana. En este caso de la fotografía donde vemos a las 3 mujeres de Quetzaltenango y al señor, ellas están luciendo una falda o corte vueludo de la comunidad con una randa también hecho a mano, solo que en Quetzaltenango el término cambia un poquito porque no le dicen randa, sino lo dicen ranta con T, ¿verdad? Las anteriores le dicen randa con D.
Aquí también tenemos un ejemplo de las randas más sencillas que se utilizaba en Santo Domingo, Xenacoj, y una más sencilla que se utilizaba en Santiago Zacatepeques. Cuando digo se utilizaba, porque en la actualidad las randas han cambiado mucho, tanto en tamaño como la diversidad de diseños que se utilizan en las diferentes comunidades. Seguimos en los temas de bordado, solo que ahora vamos a hablar del caso del huipil de Zumpango, Zacatepeques, comunidad que también visitamos en la misma fecha que Santo Domingo, Xenacoj. El bordado es una técnica decorativa hecha en tela con aguja e hilo para formar puntadas con las que se crean diseños, sea con las manos o a máquina de coser, en una variedad sorprendente de tejidos y prendas de muchas comunidades indígenas de Guatemala. Y en el país suele confundirse con el brocado, que más adelante vamos a describir a qué se refiere un brocado, ¿verdad? El huipil tradicional que se usa en Zumpango, Zacatepeques, tiene bordados alrededor del cuello, de distintos motivos geométricos y florales. Consta de 2 lienzos tejidos en telar de cintura, tal cual como lo vemos en esta fotografía. O sea, la tela se hace en telar de cintura. De hecho, esta tela se hace en otra comunidad y posteriormente las bordadoras de Zumpango le bordan los diseños en el cuello, así como en las bocamangas, como vamos a ver más adelante, también cómo ha ido variando esta forma de presentar el huipil. También cuentan con un huipil hecho en tela comercial bordado a mano. Me refiero a esta pieza, ¿verdad? Que es la tela blanca, y se sabe que el huipil de tela blanca está limitado al uso de la vida diaria. El huipil de rojo es para uso ceremonial. En Zumpango tuvimos la oportunidad de conversar con Evelyn Quisque, quien nos comentó que actualmente los bordados tradicionales no se venden mucho en el municipio, en la comunidad, ya que la mayoría de las personas de la comunidad bordan sus propios huipiles, pero sí se comercializan mejor fuera de la comunidad. Evelyn tiene 22 años de edad y aprendió a bordar en 2019, cuando tenía aproximadamente 15 años. Además de ella, 2 de sus hermanos también practican el bordado. Según Evelyn, uno de ellos destaca por su gran maestría y finura en este arte, cualidad que se refleja en el huipil que vemos en pantalla del lado izquierdo de mi pantalla. Aprovechando, podemos analizar aquí cómo ha ido cambiando a través del tiempo la disposición de los diseños y el tamaño de los diseños en los huipiles de Zumpango. El huipil que tenemos por el lado derecho de mi pantalla, 1980, vemos que la tela es una tela comercial, pero de 100% algodón, y las figuras o los diseños que presentan en el cuello son mínimas comparado al huipil que tenemos del lado izquierdo del 2026, fue el que tomamos fotografía, el cual estaba abordando el hermano de Evelyn. Vemos que los diseños florales geométricos ampliaron tanto, abarcan más parte de la tela, y las bocamangas aparentemente van a ser rematadas con esas flores, a diferencia del otro huipil de 1980. El proceso de elaboración del huipil de Zumpango comienza en Santo Domingo, Xenacoj, donde se teje la tela base. Evelyn y su familia trabajan habitualmente con Cristina Hernández, tejedora de Xenacoj, ya que consideran que sus tejidos son de mejor calidad. Según Evelyn, Cristina utiliza hilo río blanco, refiriéndose a un algodón de mejor calidad, lo que da como resultado una tela que no destiñe, tiene mayor durabilidad, es más largo y adecuado para los gustos actuales de sus clientes, en contraste con las telas elaboradas en telar de pie, que mancha y son percibidas como menor calidad. Antes de iniciar con el bordado del cuello huipil, o el proceso del bordado del cuello huipil, se manda a transferir el dibujo sobre la tela ahí mismo en la comunidad, tal como lo vemos en la fotografía. Es decir, que existen personas especializadas para hacer la tela,
¿verdad? Que están fuera de la comunidad de Zumpango, y la tela comercial también la adquieren fuera de la comunidad de Zumpango. Pero además existen personas que se dedican solo a transferir los dibujos antes de empezar el bordado. Y entonces después de que hacen la tela en Santo Domingo, se llega a Zumpango, lo mandan con la especialista en transferir los diseños y posteriormente empiezan a bordar sobre los diseños ya transferidos. La forma del escote o cuello se define según el gusto personal, ya que actualmente el huipil de diario se observan cuellos en forma V, ¿verdad? Redondo o cuadrado, algunos conocidos como siete esquinas. Se refiere a que tienen un diseño, además de los diseños bordados, hacen otro diseño que creo que a continuación tenemos. Bueno, tenemos una imagen de esto. Aquí están los cuellos redondos, ¿verdad? Los que mantienen el uso del cuello redondo por lo regular son los huipiles ceremoniales, como es el caso del huipil rojo que vemos aquí, que es un huipil ceremonial, y este que es un poquito más antiguo que los que vimos anteriormente, también mantienen el cuello redondo. Y por este lado tenemos los cuellos de varias esquinas, refiriéndose a estos arcos que le hacen, a pesar de que el cuello es redondo, pero le dan otro diseño a la hora de cortar el cuello, así como este también. Y este amarillo es un huipil bastante moderno de Zumpango, Zacatepeques. La indumentaria ceremonial también es el huipil rojo en Zumpango, Zacatepeques, y está limitado al uso de los eventos ceremoniales como las cofradías. El huipil ceremonial se distingue por ser exclusivamente de cuello redondo y de tela base en color rojo, y se porta principalmente en contextos ceremoniales y actividades de las cofradías. Las cofradías en el país son agrupaciones comunitarias o hermandades que están dedicadas a la veneración y devoción del santo patrono o una entidad sagrada, integrando la fe católica y la espiritualidad maya, sincretismo religioso. En el caso de Zumpango, la cofradía está dedicada a San Agustín Apóstol, y cada 28 de agosto se conmemora el Día del Santo. Durante nuestra visita o la investigación de campo realizada en Zumpango en 2015, se observó que pocas mujeres portaban este estilo de huipil. Me refiero al huipil rojo. Y su uso en aquel entonces se reservaba principalmente para asistir a las funerales o para las reinas del pueblo. Sin embargo, en la presente investigación se notó un uso más frecuente. Y vemos, en 2024 regresamos a Zumpango y notamos que las mujeres estaban ya utilizando el huipil, o retomaron el uso del huipil ceremonial rojo, que es original y tradicionalmente de Zumpango. Y aquí, regresando a la fotografía siempre de Zumpango, vemos que en el 2015 usaban un huipil estilo San Martín Jilotepeque. Actualmente se observan huipiles rojos para ambos usos, tanto para uso de diario, para uso ceremonial, pero lo que los distingue son los cuellos, que el uso ceremonial mantiene el cuello redondo. Y las distinciones se observan en los detalles. La forma del cuello de diario puede variar, mientras en el ceremonial se mantiene el redondo. El diseño del bordado se mantiene en el estilo lleno, localizado alrededor del cuello para el ceremonial, mientras que el de uso diario tiene variaciones. El estilo más reciente y popular es el estilo barrilete. En Zumpango, cada 1 de noviembre se realiza el Festival de Barrilete Gigante en conmemoración del Día de Todos los Santos. Este evento es una de las tradiciones más conocidas y emblemáticas en la comunidad. El huipil estilo barrilete probablemente surge de la relevancia de esta tradición. En este sentido, se mezclan las tradicionales bordados de flores y escobitas en un formato más radial, similar a las tradicionales barriletes, nombre que reciben los cometas y papalotes en Guatemala. En 2024, la elaboración de los barriletes fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Estos son los barriletes que son súper famosos, y entonces actualmente, ahorita que fuimos a Zumpango, vimos muchos huipiles que hacen referencia a estos materiales, el estilo barrilete.
Y vemos una variante contemporánea del cuello del huipil de Zumpango. Se caracteriza por su diseño bordado dispuesto en composiciones de 4 ejes radiales y un eje principal, probablemente inspirado en las formas y organización visual de los tradicionales barriletes de la comunidad. Aquí tenemos un ejemplo del huipil recientemente que Evelyn elaboró para el museo con un cuello estilo barrilete. La evidencia arqueológica demuestra que las técnicas de bordados ya eran conocidas y utilizadas en Mesoamérica durante la época prehispánica. Sin embargo, en Guatemala su desarrollo está estrechamente relacionado con el periodo colonial. Durante esta época, las mujeres ladinas comenzaron a practicar y transmitir técnicas de origen europeo, introduciendo nuevas formas materiales y estilos decorativos. Las comunidades mayas adoptaron e incorporaron el uso de esta técnica en la indumentaria tradicional, dando lugar a nuevas expresiones. El bordado es un tema bastante amplio en Guatemala. Ahora estamos hablando de 2 piezas y de 2 comunidades. Sin embargo, muchas de las comunidades todavía conservan el uso y la práctica de los bordados en las diferentes prendas y tejidos. Ahora vamos a hablar sobre los tejidos, ¿verdad? Y sus técnicas y sus procesos en ambas comunidades, tanto en Santo Domingo, Xenacó, como en Zumpango, siempre de las mismas comunidades. Santo Domingo Xenacoj es uno de los municipios que ha logrado preservar su rica tradición textil ancestral mediante la práctica del tejido en telar de cintura. Se refleja en el hecho de que la mayoría de las mujeres continúan utilizando su indumentaria tradicional. Durante la visita de campo se observó que muchas mujeres aún mantienen viva la práctica del tejido en telar de cintura. Asimismo, se entrevistó a 7 tejedoras quienes emplean diversas técnicas propias de esta tradición para la elaboración de piezas que van desde tejidos lisos hasta complejos brocados de gran riqueza estética y cultural. Entre las 7 tejedoras conocimos a la maestra Tiburcia, a quien estamos viendo en esta fotografía. Ella cuenta con 71 años de edad, a quienes encontramos tejiendo servilletas para tortillas, que es uno de los productos a los que se dedica en la actualidad. Teje servilletas para tortillas, servilletas de 7 cuartos y flor de Pascua. Este último se refiere a hacer caminos de mesa con diseños brocados de trama suplementaria en forma de Pascua, sobre todo para la época navideña. También mencionó que anteriormente tejía subcargadores, refiriéndose a esta pieza que vemos en la fotografía donde la señora carga a su niño en la espalda. Ese es un subcargador. Sud es un paño de uso múltiple que suele ser cuadrado o rectangular y que varía de acuerdo con la tradición de cada comunidad en tamaño, tipo de decoración y uso que se le dé, sea cotidiano, festivo o ceremonial. Sirve para cargar al niño, llevar las compras del mercado, cubrirse la cabeza, los hombros, los brazos y protegerse del sol. Los cofrades lo visten o lo usan para sostener objetos rituales e imágenes sagradas. Envolver el pan, cubrir las mesas, entre otros. Algunos están formados por 1 o 2 lienzos, ambos unidos por medio de una randa sencilla o costura decorativa que se le borda a mano. Cada servilleta que teje Tiburcia es cuadrada, mide 3/4 de cada lado, refiriéndose al lado de la ordimbre y la trama, y obtiene 4 servilletas en un solo telar. El material que utiliza es el algodón, al que ella llama paja o hilos reciclados. Entre los hilos de la ordimbre llama la atención un hilo de 2 cabos entorchados, un cabo color blanco y el otro negro, haciendo que en el tejido se asemeja al efecto de un hilo jaspeado. Tiburcia menciona que ese hilo ya lo venden así. A Tiburcia le toma aproximadamente 2 días completar el tejido de 4 servilletas, las cuales vende a un precio de 12 quetzales cada servilleta. Este dato invita a reflexionar sobre el escaso valor económico que se le da o se le asigna al tejido en telar de cintura, a pesar de la dedicación, el tiempo y los conocimientos que requiere su elaboración. Detrás de cada pieza existe un proceso complejo que incluye la preparación de materiales, el dominio de la técnica transmitida de generación en generación y las largas horas de trabajo.
Sin embargo, el precio final difícilmente compensa el esfuerzo invertido, lo que evidencia su poco o casi nada valoración de este patrimonio cultural y del trabajo de las mujeres que mantienen viva esta tradición ancestral. Más allá de su valor comercial, cada tejido representa conocimiento, identidad, memoria colectiva, elementos que rara vez son reconocidos de manera justa en el mercado. Durante la visita en la comunidad también conocimos y compartieron con nosotros Candelaria de 42 años, Esther de 34 años y Dalila de 30 años. Todas son hijas de doña Alejandra, María Alejandra de 63 años. Son las cuatro que vemos en la presentación. Esta es una familia de tejedoras donde doña Alejandra aprendió a hacer tejidos lisos de su mamá a los 14 años y más adelante aprendió a hacer brocados de una amiga de su mamá. Sus hijas todas aprendieron de su mamá, doña Alejandra. Las cuatro tejedoras son expertas en tejer huipiles de Xenacoj, pero también han aprendido a tejer huipiles de otras comunidades. Para hacer los brocados de los huipiles de su comunidad se guían por un muestrario en tela mesh con figuras bordadas a mano en cruceta, las cuales usan como muestra o como muestra de los diseños que harán en el brocado. Aquí algunos diseños que se pueden encontrar en los huipiles de Santo Domingo Xenacoj, que fueron copiados de este muestrario hecho con tela mesh. El diseño del huipil es en la orilla, en el centro y en el hombro. Ahorita vamos a ver los ejemplos ya con huipiles. En la orilla muchas veces llevan ramito, ranita, mariposas, pájaros, rosas, y en el centro llevan leones, águilas, cisnes. En el hombro, pavo, pescado y caballo. Tal como se marca también en estas figuras. Entonces tenemos la randa, ¿verdad? La randa es la unión de los dos lienzos, que ya explicamos cómo lo hacen. Tenemos el diseño de pajaritos, tenemos el diseño del león, que es este que vemos aquí, una figura bastante grande. También tenemos el diseño de las mariposas y el diseño del pavo. Los materiales que utilizan para los tejidos es de algodón mercerizado de la marca Río Blanco e hilo alemán, el preferido por las clientas. Y a veces también incluyen hilo iris, el cual es más lustroso y brillante, probablemente con elementos sintéticos. En el caso de la urdimbre, la mayor parte se hace con hilo alemán rojo. Dalila nos comentó que el hilo alemán tiende a encoger durante el proceso del urdido, por lo que es necesario dejar un exceso aproximado de 3 centímetros para compensar esta contracción. Este es un detalle de gran importancia que solo puede ser identificado y ajustado adecuadamente por una tejedora experta. Una vez más, notamos que el tejido en telar de cintura implica un profundo conocimiento técnico resultado de años de práctica, observación y transmisión de saberes especializados. Se identificó también en la comunidad que existen huipiles con diferentes diseños. Con diferentes diseños brocados, desde el más básico hasta el más complejo, como se puede observar en las siguientes imágenes. Tiburcia porta un huipil donde podemos observar los diseños solo a la altura del hombro, a diferencia del huipil que porta Candelaria, que es ricamente brocado. Vemos un diseño de alguna figura de un animal que no puedo identificar cuál es, y el hombro también está ricamente brocado. Aquí podemos ver también la variedad de paleta de colores que utilizan para los diferentes estilos de huipil y diseños que componen la prenda. El huipil de María Alejandra, que es la mamá de Dalila, que es la que está en el centro, es un huipil rojo, que es como el más tradicional de la comunidad. El huipil de Dalila es un huipil un poquito más corinto, más oscuro, presentando diseños bastante grandes también, igual que en el hombro, como en el centro del huipil. Pero el huipil de Dominga, que es intensamente corinto, un color más fuerte, más oscuro, tiene brocados en colores luto. Cuando se habla del color luto en Guatemala, se refiere únicamente a la paleta de colores que se utiliza, que son estos, entre morado, azules, lila, rosados, y muchas veces se utilizan el negro.
Los, los brocados son de dos caras, es decir, que los hilos de trama suplementaria atraviesan el tejido hasta el anverso, dejando un diseño en negativo, así como los hilos restantes, tal como se observa en la siguiente imagen. ¿Por qué hago referencia del brocado de dos caras? Porque más adelante vamos a ver un tejido de doble cara. Aquí vemos el dato del negativo del huipil, esta es la parte posterior del huipil, y aquí vemos que muchas veces también dejan los hilos flotar. Datos relevantes del tejido del huipil. El tiempo de elaboración para un huipil es más o menos de 1 o 2 meses de tejido, dependiendo de la complejidad de los brocados, dedicándole de 2 a 7 horas de trabajo diario aproximadamente. El costo de un huipil puede ser de 1.800 hasta 3.000 quetzales. Un huipil de adulto, dependiendo de la complejidad y el tipo de material. Para un huipil de niña, el costo es de 1.200 quetzales y el pupil de niña lleva alrededor de 300 a 350 hilos de lautinre. Los pupiles ceremoniales en Santo Domingo, Xenacoj, es una labor muy especial y solo lo pueden tejer algunas personas y en ellas es a quienes se les pide cuando surge la necesidad. Y los pupiles ceremoniales presentan otra paleta de color totalmente distintos, incluso los materiales con que se tejen estos pupiles son materiales mucho más de mucha de una alta calidad distinta a la de diario. Las figuras también, por eso es de que requieren de personas especializadas en esta forma de hacerlos, especialmente los brocados. Y los pupiles ceremoniales también son utilizados por las cofradías, que son integrantes de estas organizaciones religiosas que se dedican al cuidado de una imagen, ya sea el santo patrono del pueblo, como en este caso, que son un grupo de señoras y señores que forman la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, que es el santo patrono del pueblo de la comunidad. Quiero en este momento aprovechar y hacer un agradecimiento especial a las maestras tejedoras y bordadoras quienes gentilmente compartieron con nosotros sus conocimientos. Ya son Dominga Sazo, Amanda García, Tiburcia Bascajol, Dalila Chocoyo, Esther Chocoyo, Candela Chocoyo y María Alejandra. Ahora vamos a ver los brocados de doble cara de Zumpango, Zacatepeques. Puse Zumpango, Zacatepeques y San Antonio, Aguascalientes, debido a que esta técnica se practica especialmente en la comunidad de San Antonio Zacatepeques, pero nosotros conocimos a las dos tejedoras de Zumpango quienes estaban elaborando este tipo de huipil para la comunidad de estilo San Antonio Aguascalientes. Y es bastante interesante la dinámica que se trabaja en el proceso de este huipil. El brocado de dos caras es una técnica decorativa por medio de la cual se elaboran diseños usando todos los hilos de la ordimbre de una área seleccionada. Los diseños se ven iguales en el anverso y en el reverso del tejido. Durante esta visita a Zumpango conocimos a Ofelia Quisque y Evelyn Roncal, madre e hija, tejedoras y bordadoras de Zumpango, Zacatepeques. Ofelia tiene 46 años, es tejedora experta en la técnica del brocado de trama suplementaria de dos caras y hace huipiles de San Antonio, Aguascalientes. Durante nuestra visita o estancia en la comunidad, tuvimos la oportunidad de conversar con Ofelia y Evelyn, tejedoras que se dedican principalmente a la elaboración de los tejidos de San Antonio, Aguascalientes. Antes de describir esta técnica y este estilo de huipil, considero importante compartir algunos antecedentes sobre el aprendizaje de esta técnica de las dos tejedoras. La madre de Ofelia no se dedicaba al tejido,
por lo que ella aprendió a tejer a los 12 años gracias a una vecina que elaboraba fajas. Estas prendas incorporaban brocados de trama suplementaria de una sola cara que se pueden observar en ambos extremos para que los diseños fueran visibles al momento de utilizarlos, refiriéndose a la faja. Por su parte, Silvia, hermana de Ofelia, aprendió la técnica del brocado de doble cara de la cuñada de esta última. Más adelante, Silvia transmitió dicho conocimiento a Ofelia. El brocado de doble cara es considerado una de las técnicas más complejas de tejeduría maya, ya que consiste en crear diseños usando todos los hilos de la urdimbre de un área seleccionada y los diseños se ven igual en las dos partes del tejido, en el anverso y en el reverso, tal como lo vemos aquí. Este es un huipil. Bueno, estos son dos lienzos. La fotografía del lado izquierdo son dos lienzos de tela, tejida telar de pintura para conformar un huipil de San Antonio de Aguascalientes. La parte central, espero que puedan ver mi cursor, está hecho con la técnica de doble cara, que es un tejido de brocado de doble cara. Y aquí tenemos como un detalle de esta técnica. Por su lado, Evelyn, la hija de Ofelia, aprendió a tejer durante la pandemia. Evelyn nos cuenta que mientras aprendía las bases del tejido de niño, no le llamó la atención en ese momento de desarrollar más sus habilidades. Sin embargo, el encierro de la pandemia de COVID-19 la obligó a desarrollar más sus habilidades. Aunado a esto, ella tuvo la oportunidad de ser invitada a un proyecto del Museo Shell denominado Encuentro de Saberes, en el cual propone fomentar alianzas comerciales entre tejedores, bordadores y hacedores de la tradición textil, con personas e instituciones interesadas en procesos de co-creación basados en el respeto mutuo con el fin de generar nuevas oportunidades comerciales. Dicho acercamiento hizo que le encontrara más sentido y mejor conexión con el tejido como su herencia ancestral. El museo tiene como meta también no solo documentar, sino promover el rescate de las técnicas ancestrales y revitalizar las mismas. Actualmente, la mamá e hija se dedican a esta labor maravillosa del arte de tejer y los procesos que siguen es bastante particular, ya que ni madre ni hija saben hacer el brocado de una cara, que es la primera sección que presenta el grupil de San Antonio a Aguascalientes. Utilizando en el área de las guardas. Para tejer esta parte, el tejido inicia un viaje y va a San Antonio, inicia en San Antonio, Aguascalientes, comunidad Cachiquel, que está ubicado a 20 kilómetros de Zumpango, donde son originarias ambas tejedoras. En San Antonio, Aguascalientes, urden el tejido y tejen la guarda. Luego, el lienzo viaja por primera vez a Zumpango para el siguiente paso, que es el tejido de brocados de doble cara. En total, un lienzo viaja alrededor de 4 o 5 veces entre ambas comunidades para terminarlo. A continuación, les mostraré la estructura de diseño de los lienzos, los perfiles que gentilmente Ofelia y Evelyn compartieron con nosotros. La estructura y los diseños. Tenemos en la parte superior de esta imagen que tenemos en la pantalla, que son las guardas. Entonces, cuando hacen las guardas, que esto es una técnica de brocado de una cara, lo hacen en San Antonio, Aguascalientes. Es decir, que empiezan a urdir y tejen esta primera parte. Luego, se va a Zumpango, Zacatepeques, mientras es Ofelia o Evelyn, se encargan de hacer esta parte que es también conocido como marcador y técnicamente que es el brocado de trama suplementaria de doble cara. Luego regresa a San Antonio Aguascalientes y cierran con la guarda y el tejido liso al final de la pieza. Aquí tenemos un ejemplo de cómo queda el tejido. Está el tejido liso, la guarda, brocado de doble cara, guarda, brocado de doble cara.
por el costo del que vamos a ver más adelante del tejido, muchas veces solo hacen un brocado de doble cara y lo complementan solo con brocado. Para crear los diseños de doble cara se basan en plantillas que compran en el mercado o tiendas de la comunidad. Dichas plantillas vienen en diferentes tamaños, 50, 60 y 120. Estos números se refieren a la cantidad de celdas que tienen los diseños. Dependiendo del diseño que elija el cliente y el ancho de la tela, se determina si es necesario repetir el diseño para cubrir el ancho del lienzo. En este caso, los diseños de 50 y 60 se deben duplicar, mientras que un diseño de 120 cubre todo el ancho. Estos aspectos influyen en el precio de la mano de obra. Un huipil mide 2 cuartas con 4 dedos de anchos, alrededor de 41 centímetros por 82 centímetros de largo. El huipil está compuesto de 2 lienzos. Aquí están más de los marcadores que compran y se refiere, cuando hablamos de un marcador o que es esto, y la tela es ancha, se tiene que duplicarse, como que se reflejara el brocado de un lado a otro. Algunos datos relevantes sobre el huipil de doble cara o brocado de doble cara, de doble marcador, perdón, el nombre tradicional para las tejedoras de Zumpango es doble marcador, al cual se refiere a un brocado de doble cara, ¿verdad? Un brocado de trama suplementaria de doble cara. Un huipil está conformado por 2 lienzos. Cada lienzo con brocado de doble cara de diseño 120 requiere aproximadamente una semana de trabajo con jornada de 8 horas, que es el caso de estas dos tejedoras que se dedican solo a elaborar huipiles y ven el trabajo como el tejido como un trabajo de horas laborales de 8 a 5 o de 9 a 5 de la tarde. El costo de la mano de obra por lienzo oscila entre 2.500 a 3.000 sin incluir los materiales por cada lienzo. Un marcador de 120 celdas tiene un costo aproximado de 700 y requiere cerca de una semana de trabajo de 8 horas diarias. Los marcadores de 60 celdas tienen un costo aproximado de 350. Un huipil puede incorporar 2 o 3 marcadores. Los de 3 marcadores se conocen como huipiles completos, pero más adelante vamos a ver otra definición de huipiles completos. La elaboración de los marcadores para un huipil completo puede alcanzar los 4.200 sin mano de obra, sin incluir materiales y el trabajo de las tejedoras de San Antonio, Aguascalientes. Aquí solo se está cobrando el brocado de doble cara, que es el que va en el centro de la pieza. Los huipiles más elaborados, especialmente los de boda o lleno, pueden incorporar hasta 10 marcadores y requiere alrededor de 8 meses de trabajo y pueden llegar a valer de 12.000 a 20.000 quetzales. Un huipil de marcador viene la parte más compleja, pero ahorita les voy a explicar y vamos a ver un videito. Un huipil de doble cara con diseño de 120 representa 400 hilos o pasadas de trama suplementaria, ya que para tejer cada pasada de trama estructural se le deben dar 2 vueltas de la trama suplementaria. Para lograr el brocado de doble cara, la trama suplementaria debe envolver los hilos de la horrible que corresponde según el diseño, atravesando todo el tejido. En el caso de las tejedoras entrevistadas, ellas hacen 3 vueltas completas por cada línea de diseño. Ellas nos mencionan que es el de mejor calidad, ya que hay tejedoras que únicamente hacen 2 vueltas, haciendo más económico el tejido. Entonces, aquí tenemos una imagen que a veces es un poco complicado de entender, pero quiero finalizar con un videíto que tenemos por acá y luego resolver las dudas que tengan relacionado a todo el tema técnico y estructural del tejido.
Pues quiero terminar con este pequeño texto para cerrar con la plática. Sé que es un tema bastante complejo porque es prácticamente todo el proceso técnico de elaboración tanto del bordado como del tejido en telar de cintura. Así que agradezco muchísimo su atención. Espero de verdad haber podido trasladar la información que obtuvimos en campo y pues aquí estoy si tienen algunas preguntas y si hay tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Violeta. La verdad es que es muy bello, además el video que nos mostraste y la descripción que hiciste tan detallada de cómo se realizan estos hipiles. Personalmente me hace recordar a los hipiles también mayas de Yucatán, que también se hacen, digamos, desde el cuadrado y partiendo por el cuello, teniendo en cuenta un diseño matemático, ¿verdad? Que involucra no solamente un pensamiento, digamos, matemático, como decía, y geométrico, sino también, como tú lo señalabas, de los cuatro puntos cardinales y el centro, que es pues la persona que lo viste y el humano que está digamos, viviendo en un lugar específico y conectado con esos cuatro puntos. Es algo similar también a lo que ocurre con ciertos otro tipo de textiles o otro tipo de bordados aquí en la región huasteca, precisamente que guardan en el centro la imagen humana y tienen relación con los cuatro puntos cardinales. Me gustaría que nos profundizaras un poquito al respecto. Mientras tanto, te voy a ir leyendo un poquito de los comentarios. Bueno, primero, para todo el mundo, todo el colorido y la presentación que nos hacen, dicen que son hermosos y también pues que hay lugares, dicen por acá en Montserrat Moreno, lamentablemente así sucede con los tejidos en telar de pedal en Michoacán. El trabajo no es remunerado de acuerdo a todo el trabajo y complejos procesos que conlleva. Hablan que los tejidos son muy bonitos, qué belleza, qué bonito que nos mencionas. Y Tania García, nuestra exponente de la sesión pasada, nos señala obras de arte, complejidad, diseño, cálculo, memoria táctil, división de trabajo enorme. Enorme trabajo, perdón, muy complejo y hermoso, señalan, y bueno, esperamos aquí un poquito más de sus preguntas. A mí me gustaría entonces, primero felicitarte, agradecerte por esta investigación que estás desarrollando y primero señalarte esta pregunta de mi parte que te decía que nos profundices un poco con esta relación de los bordados con los puntos cardinales que me parece muy interesante señalarlo. Y bueno, como les decía, también por esa relación que tengo con los propios hipiles mayas de Yucatán. Sí, efectivamente, como la ponencia fue más vista o más preparada desde el enfoque técnico de la tradición textil que más la simbología y el uso, en realidad pues esa sería una conferencia mucho más amplia, ¿verdad? Porque hay muchos datos históricos sobre digamos, sobre todo el tema de los cuatro puntos cardinales, sobre el uso del huipil, en qué momento hay datos donde podemos encontrar o estudios que han hecho otros colegas, donde hablan, por ejemplo, del huipil en forma de sol y que en el momento de que se lo colocan se convierte en el centro del universo, ¿verdad? Entonces, esto es la misma referencia del cuadrante que hablamos de los cuatro puntos cardinales y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con la persona que nos dijo que hay mucha ciencia incluido en todo el proceso del textil, ¿verdad? Hay matemática, hay física, hay de todo el conteo de los números, de los 13 días que decía alguien por ahí también, o sea, toda la información que puede tener el textil, ¿verdad? O sea, sí hay como mucha información y no quiero dispersarme porque en realidad creo que la conferencia está enfocada a términos técnicos de proceso textil, ¿verdad? Pero sí son datos que creo que son muy importantísimos y considerar que la tradición textil no solo es una actividad de la vida cotidiana, sino que hay mucha información, hay mucho aporte de conocimiento
y realmente yo cada vez que hago un trabajo así o que voy a las comunidades vengo impactada y digo, es impresionante cómo eh, sin darse cuenta, muchas veces las tejedoras son expertas en varios temas científicos, ¿verdad? Y siempre he dicho que la educación no siempre es desde la academia, ¿verdad? Porque podemos notar en la tradición textil el tema de toda la relacionada con la matemática, ¿verdad? Contar de 20 en 20 los hilos de Laudimbre, contar de 13 conjuntos de 20 en 20, eso es matemática, y entender, solo entender de, de cómo resolver los procesos o las equivocaciones que se dan en el textil, a partir de qué, ¿verdad? De qué hilo, si el de arriba, el de abajo, si de la trama, si de... O sea, eso es una maestría, ¿verdad? Entonces, creo que... pues eso, son mis comentarios. Yo estoy viendo también aquí algunos comentarios. Varios comentarios más, te voy a ir leyendo las preguntas. En general, muchas gracias, excelente información, hermoso, excelente exposición, muchas gracias. Indican pues sobre todo sobre la labor tan bonita que hacen y tan compleja también. O sea, digamos aquí nos están hablando de dos cosas muy importantes, Violeta, que es, pues sí, puedes, si quieres, puedes profundizar y salirte del tema de con respecto a esta técnica más matemática, pero porque además tiene que ver con la estética, es decir, en diferentes tejidos en la vida la hemos visto cómo estas técnicas no son solamente una manera de, digamos, aprendida o con guías, aunque las tengan, como el caso que nos mostrabas. Del brocado, pero también porque hay un conocimiento, como bien dices, matemático del manejo del textil y estético a la vez, ¿no? Y creativo a la vez, artístico. Entonces, digamos que está imbricado. Si quieres profundizar en eso, está bien. De mi parte, también pregunta Nancy Correa Grande si también incorporan en las cuentas las trecenas y veintenas del calendario maya, si lo llegas a saber. Otro, digamos, comentario sobre la profunda hermosura, complejidad y sensibilidad de los textiles. Otra pregunta es de Eduardo Roncofil, si ellas mismas comercializan sus bordados y tejidos, si lo hacen personalmente o se organizan en redes, si hay algún tipo de apoyo gubernamental o si se postula esta labor como patrimonio cultural de la región. Puedo contestar algunas, ¿verdad? Hay diferentes formas de comercializar. Existen las que son individuales, como el caso de Ofelia y Evelyn, y el caso de las tejedoras de Santo Domingo Chinacó, que a ellas les ha funcionado perfectamente comercializar sus tejidos de manera particular o individual. Pero también existen organizaciones, sobre todo en la actualidad hay muchas organizaciones ya conformadas como el Movimiento Tejedoras, que ya tienen su organización y la comercialización es a través de estas organizaciones, y cooperativas también existen. Hay muchas preguntas que me parecen interesantes, como por ejemplo, si se recibe... si se recibe apoyo del gobierno, hasta el momento nada, ¿verdad? O sea, las organizaciones que se están dando a nivel nacional es por pura iniciativa personal y de las organizaciones. Ellas van gestionando sus proyectos y sus requerimientos. Hasta ahora el gobierno eh, no aporta ninguna ayuda a las comunidades en este tema. Y no sé, hay varias preguntas que no logro. No, te las voy a ir leyendo, no, no hay Ah, problema. Sí, a mí me parece eso también importante con respecto al tema del apoyo estatal. Acá dice si se ha postulado esta labor como patrimonio cultural de la región o del país. por ahora no. De hecho, justamente el movimiento de tejedoras está promoviendo una ley para los derechos colectivos. Ese es un paso, un primer paso. Un segundo paso sería como el reconocer que sea esto un patrimonio nacional. Como les digo, no existe todavía ese apoyo. No sé si el interés del gobierno, le mentiría porque no estoy en ninguna cuestión del gobierno, ¿verdad? No estoy participando en alguna organización gubernamental como para estar
estar segura de que no hay, creo que hay algunas iniciativas, algún interés del gobierno, de este gobierno que quiera apoyar un poquito más a las comunidades y especialmente a las tejedoras, pero hasta ahí, ¿verdad? Ya. Otro comentario que hay Ah, qué de lindo, Nancy mira. Correa dice, me parece interesante que los textiles y bordados sean dinámicos entre el cambio y la continuidad identitaria, pero ¿qué tanto han cambiado los diseños con las nuevas generaciones? ¿Cómo incorporan las nuevas tecnologías en la elaboración de este maravilloso arte maya? ¿Qué tanto han cambiado? Yo creo que cambian en paleta de colores, creo que cambian en tamaño, creo yo, tal como lo vimos en uno de los ejemplos que ponía yo, que el huipil blanco era muy menos denso las figuras que tenía en el huipil y me atrevería a decir que cambian en ese sentido. Hubo un momento que había una preocupación porque iban a cambiar o desaparecer. Afortunadamente, las comunidades han logrado mantener esas tradiciones a pesar de la implementación de las nuevas tecnologías, como dice, no sé quién decía, pero creo que también han aprendido, las comunidades y las tejedoras han aprendido a adaptarse a estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Tanto si hablamos en cuanto a redes sociales, se adaptan también a las redes sociales, pero también a las nuevas tecnologías en cuanto a herramientas. Uy, ahí sí hay un tema bastante complejo porque, digamos, si hablamos de las industrias como las máquinas industriales, sí es bien complicado porque sí existen muchas comunidades que sí consumen, digamos, el producto hecho a través de máquinas industriales, sobre todo los bordados industrializados, ¿verdad? Ya el sublimado fue mermando, gracias a Dios, creo que ya no se escucha ni se consume. Sin embargo, creo que ahí existe esta dinámica entre que se adaptan a las nuevas tecnologías, pero también conservan las técnicas ancestrales. O sea, las veces que he ido a campo he visto afortunadamente muchas tejedoras todavía y con el trabajo que está haciendo el movimiento de tejedoras también creo que es un aporte muy significativo porque está promoviendo el rescate de las técnicas ancestrales y también está promoviendo el mantener digamos, el uso de las técnicas ancestrales. Entonces tiene escuelas de tejidos, tiene bastantes Ok. actividades para promover esto, ¿verdad? De igual manera, el museo tiene una labor, pues el museo es un museo que está abierto para todos. El detalle es que hay tantos temas por documentar, ¿verdad? Y por trabajar tanto en el tema de educación, tanto en el tema de la conservación. Entonces, a veces tenemos que sacrificar y elegir que a qué le damos prioridad como museo en un año, por ejemplo. Entonces, pero también tenemos proyectos de revitalización de la tradición textil en comunidades que ya quizás están dejando de tejer, así que ponemos nuestro granito de arena para la conservación de esta tradición milenaria. El museo ha salido de sus propias paredes para llegar a las comunidades e Sí, incentivar un poco esos saberes también. Tiene varios proyectos. Uno de los proyectos es el proyecto de revitalización, otro proyecto es un proyecto con los estudiantes de las escuelas públicas, de las comunidades, para que conozcan sobre la historia de la tradición textil. ya que el museo pues hace el esfuerzo de presentar la tradición textil desde una estructura más consolidada desde la época prehispánica hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces eso permite, está muy organizado para que se pueda entender la historia de la tradición textil a través del tiempo y esto pues también lo promueve a través de las escuelas públicas, generando un proyecto que se llama Viaje a la Tradición Textil, donde patrocinamos a niños de las escuelas públicas, de las comunidades que puedan venir a la ciudad, conocer el museo, para que muchas veces los jóvenes les da pena decir que son de una comunidad por el tema de la discriminación, o que sus mamás tejen o que sus mamás hablan algún idioma maya, pero al salir de la visita del museo y ven el valor que tienen de ser portadores de esta riqueza, salen con una forma de pensar distinta, ¿verdad? Como con mucho orgullo, con mucha apreciación de su tradición y eso para nosotros es muy significativo en cuanto a la labor que hace el museo en el tema educativo. Claro que sí.
Justo por aquí comenta Cecilia Celeste Macín, perdón, qué maravilloso sería llevar estas prácticas a las escuelas para aprender de manera integral ciencia, matemáticas, historia y un arte de la propia cultura. Sí, en efecto, lo que está haciendo el museo es incentivar y retomar esos saberes, pero incluso más allá del textil, como bien dices, reivindicar la misma identidad y la cultura, ¿no? Alejandra Aguirre pregunta, dice, sobre los huipiles de Zumpango y su representación con barriletes, ¿cuál es la carga espiritual? ¿El barrilete es un conector con los ancestros del 1 de noviembre o porta el resto del año? ¿Se considera que la mujer lleva consigo esa conexión espiritual de forma permanente? Esa es su pregunta. Sí, los barriletes tienen una carga espiritual, aunque yo no soy especialista en barrilete, pero tengo el conocimiento que es la conexión de los que están en la tierra con los que ya están en el otro espacio de la vida. Esa es la idea, ¿verdad? El hecho de estar subiendo los barriletes el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. em, es esto, mandar el mensaje a los que están ya no están en el plano terrenal. Ahora bien, le mentiría si le digo que sí tiene esa misma carga el huipil. Desafortunadamente, en este momento que fuimos a Zumpango, solo nos dio tiempo entrevistar a las dos tejedoras y bordadoras y lo único que compartieron con nosotros era que era un estilo que se estaba implementando. Entonces, yo creo que al final también es parte de como la cercanía o la identidad que se hace, esta conexión entre el barrilete y las tradiciones tanto artísticas como es el barrilete como la tradición textil. Entonces, por el momento no le puedo dar una respuesta concreta para decir que sí tenga una carga espiritual. Seguramente más adelante tendremos la oportunidad de investigar más a profundidad sobre este estilo de huipil y les estaremos compartiendo. Voy a hacer una pregunta intermedia de mi parte, Violeta. Eh, Aunque el textil en Guatemala pues tiene tanta riqueza como acabamos de ver y tanta tradición, ¿hay pocos estudios al respecto? Y son más Sí, recientes, según tengo entendido. ¿Por qué sí. consideras que haya pasado eso? Bueno, porque en realidad yo creo que hay muy poco interés de la gente y sobre todo los académicos en entender la tradición textil. Una de las respuestas que he oído es que todavía la tradición textil es viva y lo vemos y lo vivimos y que no es importante documentar, por ejemplo, estudiarla, ¿verdad? Y eso creo que ha sido un reto para el museo. Eso ha sido un reto para el museo porque el museo es una institución privada no lucrativa y al momento de presentar un proyecto, sobre todo en el contexto guatemalteco, sobre investigación y buscar el financiamiento sobre la investigación, la respuesta es no nos interesa porque ¿para qué si hay mucho todavía, no se está desapareciendo? Para el guatemalteco, todo lo desaparecido, todo lo prehispánico es lo que tiene más valor que lo que está vivo. No han tomado en consideración que sí ha variado la tradición textil, ha tenido sus cambios y quizás en algunas comunidades ya no se esté practicando, ¿verdad? No me atrevo a decir que ya no, porque no hemos logrado cubrir todas las comunidades. El museo hace investigación de campo, ahora la hace de una manera un poquito más como no tan amplia, sino más corta, justamente por recursos económicos. Antes hacía investigaciones de campo profundas, o sea, se iban a vivir a los investigadores a las comunidades para documentar en la tradición de esa comunidad. Detalle a detalle. En este momento no se puede, ¿verdad? Por razones de personal, por razones de financiamiento también. Y entonces venimos haciendo investigación desde 1987, ¿verdad? Tenemos alrededor, creo yo, sí, estoy segura que el museo es el único que tiene alrededor de 25 publicaciones generadas a través de las investigaciones de campo. De ahí, en los últimos 5 años para acá, yo creo que hay más instituciones que se están interesando en documentar la tradición textil. Uno de ellos es el Centro de Estudio de las Culturas de Guatemala, que está haciendo también su esfuerzo por apoyar esta documentación, ¿verdad? Que es súper importante. Y lo más interesante que he visto últimamente también es que las mismas comunidades se están produciendo, están haciendo documentando y eso es para mí lo más
más valioso que hay, ¿verdad? Porque ellos se Sí. están dedicando a documentar. Entonces, creo que esto es un bonito ejercicio y estamos en un momento donde mucha gente sí se quiere involucrar en el tema. En efecto, y te lo preguntaba porque precisamente teniendo Guatemala varias culturas y la Maya Quiché con estos diferentes lugares donde se producen estos huipiles y este conocimiento representativo no solo de la identidad, sino de toda su cosmología, como bien lo mencionabas, y todo su pensamiento, pues no haya estudios. Y como decía al inicio, es porque no ha dejado de ser vigente esta discriminación sobre la vestimenta, sobre el pensamiento, sobre los saberes, que de alguna manera relegan lo que sí se estudia o lo que no se estudia, lo dejan de lado estos saberes, ¿no? Y este tipo de investigaciones reciben siempre en todos nuestros lados menos presupuesto que otros. Entonces, por eso lo preguntaba. Por aquí Miriam Espinosa decía que las ceremonias como las cofradías se dedican a la devoción del santo patrono o a una divinidad maya. En el caso particular de esta exposición se mencionó al San Agustín Apóstol. ¿Puedes dar un ejemplo con relación a alguna divinidad maya específica que todavía tenga vigencia? Gracias, Novi. Perdón, me decía que se puede dar un ejemplo de, perdón. De alguna celebración con alguna divinidad maya. Por ahora no, por lo regular, sí, las comunidades que hemos visitado, no, no, que yo me recuerde, no. Quizás hay alguno, pero no, no me recuerdo en este momento. Mashimón tiene su cofradía, sí, pero no sé si está considerada como divinidad maya. Ya, porque hay digamos, mucha imbricación con la religión católica que hace que permanezcan estas figuras, ¿verdad? Aunque toda la celebración tenga una tradición, digamos, que no sea solamente católica, sí están los santos representativos como los católicos, ¿verdad? Sí, lo más interesante es que al final creo yo que aunque el catolicismo llegó a través de la colonia, han logrado integrar también estas prácticas de espiritualidad maya con esto, ¿verdad? Entonces uno ve esa fusión. Entonces creo que eso sí se da. Sin embargo, se sigue celebrando, se sigue festejando, se sigue a un santo católico, ¿verdad? Pero de alguna manera hay una inclusión de todo relacionado a la espiritualidad maya. Y creo que esto es muy similar a lo que pasa en otras localidades de Abya Yala. Bueno, como te decía, también esta parte más fronteriza con México, que es la parte sur, y bueno, también son muchas comunidades mayas. Rocío González te dice, muchas gracias por la hermosa presentación, Violeta. Quería preguntarte respecto al rojo que comentaste y su uso en los huipiles ceremoniales. ¿El simbolismo de ese color es solo de esa región o se extiende a otros huipiles mayas de Guatemala? No, el rosa está presente en toda la tradición textil. Yo me atrevería a decir, bueno, casi en toda la tradición textil maya. El rojo, en el caso de Zumpango, está designado para los huipiles de cofradía, pero en otras comunidades, o sea, los huipiles en su mayoría son rojos, entonces, pero los usan para la vida cotidiana. En este caso me refería que de hecho estaba designada para las cofradías, ¿verdad? Ahora, en la actualidad están usando este diseño de la tela en rojo para huipiles de diario. Lo que caracteriza ahora, lo que diferencia entre un huipil ceremonial rojo de Zumpango con un huipil de diario rojo de Zumpango es el cuello. El ceremonial mantiene su cuello redondo. Cuando hay un huipil rojo de Zumpango de diario, le pueden hacer cualquier estilo de cuello. ¿Verdad? Eso creo que es como la clave para identificar que sea un huipil ceremonial o un huipil de diario, aún siendo rojo. ¿Verdad? Ya, se ha transformado ese uso del color. Y justo Olga Zulca preguntaba algo también con respecto al color. Dice si dentro de aparte de lo del color, dice si dentro de estos huipiles ceremoniales existen diferencias iconográficas determinadas por la edad que la persona que lo porta o el lugar que ocupan dentro de la comunidad. Más bien
Está, sí, definitivamente la tradición textil ceremonial especialmente entre las cofradías, muchas veces la jerarquía se puede notar a través de la indumentaria, es decir, que puede ser a través de los diseños del huipil, de la techel, que así como le llaman a algunas comunidades, o depende del rango, es que llevan las figuras o los colores en los huipiles, o más bien también los colores de los huipiles, como vimos en una de las diapositivas en Santo Domingo, Xenacoja, el huipil morado es ceremonial, pero también tienen un huipil blanco. Entonces, cada pieza designa una jerarquía dentro de la organización. Sin embargo, esto también solo lo he visto en Santo Domingo, Xenacoja. Puede ser que en otras comunidades pase lo mismo, pero estoy segura que en Santo Domingo, Xenacoja, que la indumentaria ceremonial depende del color y los diseños y la complejidad de los diseños es que denota jerarquía también. Por acá también Cecilia Quilapi, otra de nuestras expositoras al principio de este seminario, dice que le asombra el tamaño de los barriletes, que si puedes comentar algo más sobre esos barriletes y su tamaño y digamos, si varían. Como les dije, no soy experta en barriletes, pero sí he ido a presenciar cómo es la dinámica del 1 de noviembre, que es donde, sí, creo que es el 1 de noviembre, sí, es el 1 de noviembre, donde tanto Zumpango Zacatepeques como Santiago Zacatepeques tienen este festival, pero son enormes. Y para levantar un barrilete, que de hecho no los vuelan, sino más bien solo como los expone, es en el cementerio, y necesitan alrededor de 20 hombres para poder levantarlos. Y sí son enormes, de verdad son enormes. No sé si Sí, eso era lo que... Y sí, vi la seguramente sí, última porque vez que fui, la última vez que fui, que fue creo que el año pasado, vi que ya las mujeres se están integrando también a esto, ¿verdad? Entonces, es muy interesantísimo entender también el tema de los barriletes. Y hay gente que se para que dedica yo conozco una persona que se ha hecho mucho estudio, de hecho es un artista, ha hecho muchos estudios sobre los barriletes de su comunidad, que es Zumpango. ¿cómo se escribe, verdad? Que es un artista de Zumpango, Ujú. ¿verdad? Ha hecho estudios sobre los barriletes. Eh, Se por- llama Enrique Cay. Ok, perfecto. Enrique Para que lo Cay. anoten, lo Ajá. busquen. Bueno, sí se ve mucha información en línea, pero efectivamente es algo maravilloso de ver y también para que se sepa que el 1 de noviembre es la fecha para ir a Guatemala a conocer muchos Sí, es un textiles y ver los espectáculo. barriletes. Es un espectáculo. Espectáculo. Así es. Por aquí nos pregunta Alfredo Lara si hay algún tipo de protección legal para los huipiles, pero ya nos habíamos comentado que hay una ley en vigente, bueno, que están tratando de hacer una ley para protegerlos. Luz Magdalena Jamanoy dice, hermoso tu compartir, qué maravilloso es pensar que lo que hoy aparece contemporáneo con algunas décadas serán otras historias que contar a través del tejido textil. ¿Es posible que nos compartas alguna red social o enlace donde seguir reconocer la labor de estas talentosas mujeres? ¿Qué les puedo decir? No conozco una que esté activa en este tema. Tal vez podrían seguir las redes sociales del Movimiento de Tejedoras, creo que se llama Movimiento de Tejedoras. em, Déjenme confirmar y ahorita les rectifico cuál es la red social de ellas. Serían, pues, de todas las actividades que tienen. Hay muchos que aparecen en TikTok, pero no es que los siga, así que lamento no darles uno exactamente. De igual manera, sin sonar corte comercial, el Museo Ishel tiene sus redes sociales y cada mes sube información sobre una pieza que le llamamos la pieza del mes. Entonces, en torno a eso se comparte también información de campo y ahí mismo puede, entonces, si le interesa alguna comunidad, nos puede preguntar y ya le damos más referencia. Sería Museo Ishel. Nada más lo pueden ubicar en Instagram y en Facebook como Museo Ishel y ahí pueden ver toda la información que subimos relacionado a los tejidos y a los bordados. En efecto, aparte de las conferencias que dan y bueno, Sí, hay bastante información sobre el museo que pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Museo Ixchel del traje indígena. Por aquí Miriam Espinosa menciona algo que es
que si que cómo se ponen de acuerdo las tejedoras para trabajar en equipo y si tal vez aparte de la comunidad lo comparten con otras comunidades para, digamos, como integrarse entre ellas o si es más bien de manera separada que lo hacen cada poblado, digamos, se trabaja aparte o hay algunos trabajos que sean como de comunidades en conjunto, según lo entiendo. En cuanto al tejido, Ujú, en la sí. cuestión, sí, el ejemplo que les di, justamente de los dos, da la casualidad que yo ni me había percatado y hasta hoy que volví a revisar, que tienen esta dinámica de que, por ejemplo, la tela del huipil de Zumpango lo preparan en Santo Domingo, Xenacoj, no lo tejen ahí, después lo bordan allá. Y esta, no sé, la verdad es que tengo que profundizar más en la investigación de esta dinámica que se da entre Zumpango y San Antonio de Aguascalientes, que se teje una parte del Huipil en San Antonio y la otra parte en Zumpango. Entonces, esta dinámica es súper interesante, pero ya existen casos como el caso que es histórico, ¿verdad? Que Zumpango no teje su propia tela para el Huipil, sino se lo tejen en Santo Domingo, Xenacú. Eso sí es histórico. El caso de San Antonio de Aguascalientes y Zumpango creo que es un caso muy particular que acabamos de identificar, así que creo que hay que seguir investigando sobre el tema para ver si existen también otros casos de otras comunidades que trabajan de la misma manera. Por acá nos comentan, no sé si a eso se refieran, pero dicen Patricia Melgar, las de Maximón Cofrades. En la salida de la cofradía de Maximón con el Santo Entierro el Viernes Santo, todos van con trajes ceremoniales. No es una pregunta, pero un comentario que Sí, sí, dice, sí, es en sí, Santiago Atitlán y ya, digamos así como es, que. así es. Sí. Ok, dice Lisette Contreras, dice, hermoso trabajo, saluda a las tejedoras y bordadoras, sus manitas creadoras que sean eternas. Nancy Correa nos pregunta, ¿a partir de cuándo se incorporó la iconografía de león? ¿O es en referencia a un jaguar u ocelote? En el Huipil de Santo Domingo, Xenacoj, no es jaguar, es un león. Es un león, creo que ha sido durante muchos años, no sé exactamente en qué época se incorporó, pero el león está asociado al nombre de la comunidad que se llama Xenacoj, que él creo que significa debajo del cerro Nacoj, y que el Coj es el león, entonces representa, que es una iconografía muy representativo de la comunidad, ¿verdad? De ahí que otro símbolo, dijo, otro diseño. Los nuevos, como por ejemplo la mariposa, son muy recientes, ¿verdad? El de la guacamaya son muy recientes. Entonces, hay iconografía que también se está integrando, o símbolos o diseños que se están integrando a partir, me imagino, que del entorno, ¿verdad? O de lo que han visto. Bueno, como saben, casi toda la tradición textil se inspira del entorno, ¿verdad? O expresa lo que tienen en su entorno. Y efectivamente eso también, digamos, pasa con otros bordados que se han expuesto acá en el seminario de México, por ejemplo, y específicamente otra vez con el Ipil Maya, mucho tiene que ver con el entorno o las mismas fajas tienen que ver con el entorno. Creo que aquí es importante señalar que pues estos tejidos, como tú misma lo mencionas, se van transformando y adaptando. Es decir, que no necesariamente son solo las imágenes prehispánicas o el saber prehispánico, sino que en estos siglos obviamente se ha ido adaptando a las figuras, a las enseñanzas, a las imbricaciones entre saberes que normalmente se dan en cualquier cultura y pues que acá también tienen esa relación, ¿no? Entonces a veces van a ser más como las flores que nos mostraste, a veces van a ser más de aves o depende también del momento cultural, como el cambio en los cuellos que nos mostrabas, ¿no? Se mantiene el Observan. cuello circular para unas cosas, pero va transformándose para la cotidianidad. Totalmente, y mantienen, o sea, mantienen como esa también lo ancestral con lo contemporáneo, que eso es como la dinámica también al que se enfrenta la tradición y las tejedoras se van adaptando también a estas nuevas dinámicas. En efecto. Bueno, pues no veo más preguntas. Por aquí pueden seguir preguntando. Tenemos unos minutos más. Me gustaría, no sé si Eduardo quieres comentar algo o conversar un poquito por acá. Claro que sí, Giovanna. Hola, Violeta. Tengo una duda, precisamente ahorita que estás tocando el tema de las iconografías, ¿no?
Veo que estas plantillas, yo como historiador del arte de pronto me pregunto cuál es la historicidad de estas plantillas que están utilizando las tejedoras de Zumpango para aplicar a sus diseños, ¿no? En unas vemos aves, en otras vemos rosas, en otras vemos ya los quetzales más específicamente. Y me preguntaba, una, si tienen noticia o tienen conocimiento sobre ¿qué tan antiguos son estos diseños? ¿En qué época se introducen a Guatemala? Si son de los 50, 60 o son muy actuales. Y también quiénes están diseñando estos diseños, si ya son más bien gente de Guatemala la que los elabora o si llegaron a Guatemala a través de estas revistas de bordado que se hacen en España, en Francia, en otras latitudes, ¿no? Un dato exacto de año no tengo, sé que se empiezan a implementar en el siglo XIX y sí efectivamente vienen a través, en primera instancia vienen a través de los europeos. Sin embargo, en la actualidad sí existen, bueno, dos formas de adquirir y de hacer. En la actualidad vienen, creo que de México, mucho de estas figuras o estos formatos, ¿verdad? Y los encuentra uno en el mercado guatemalteco. Sin embargo, hay comunidades donde las mismas tejedoras, es de una comunidad de San Juan Comalapa, que se vuelven diseñadoras y crean sus propios diseños y formatos y patrones y se los venden a las tejedoras. Y por eso es de que hay mucha diversidad. Por ejemplo, que me parece interesantísimo de otra comunidad que es siempre Comalapa, pero por ejemplo vemos en el brocado del huipil de Comalapa a una mujer en una computadora. Y este es un diseño creado por un artista comalapense. O vemos a una pareja danzando en el huipil. Esto es ya diseño propio de la comunidad, ya ni siquiera no es una compra del extranjero, ¿verdad? Entonces, sí, ya se están generando diseños por las mismas comunidades, por las mismas artistas de la comunidad, lo cual me parece también muy interesante porque es distinto hacer una flor que encontré en una revista que utilizar un diseño que lo hizo un artista de mi comunidad y que de alguna manera tiene una intención, ¿verdad? La intención de que la implementación de la tecnología y se pueda ver la implementación de estas nuevas tecnologías ya se puede plasmar en el pupilo. Entonces hay un mensaje, si uno va a estudiar a profundidad cuál es el mensaje, cuál es la intención del artista al hacer este tipo de diseño, me parece muy interesante. O sea que sí existen diseñadores. De hecho, conocí también a un joven diseñador diseñador gráfico, que crea los propios diseños y se los vende a las tejedoras. Entonces, y esto lo vi en San Juan Comalapa, ahora en Zumpango, sí sé que lo compran en el mercado y muchas veces por eso es de que aparecen los diseños florales, las aves exóticas, ¿verdad? Entonces, estos sí son como ya importados, no surgen de las comunidades. Pero también creo que donde involucran también como y no pierden como la conexión con el textil, o sea, que sí están como arraigados esa, esa, esa tradición y no quieren desapegarse de eso, que lo cual me parece también muy importante. Es cuando integran la paleta de colores, es decir, que vienen de ellas y compran la revista o el formato, el muestrario, si lo podemos decir, traen unas sugerencia de paleta de colores así, pues que parecen a simple vista bonitas, pero no sé, para las tejedoras, ellas crean sus propias paletas de colores, o sea, ellas no usan los que vienen, solo usan el diseño, pero integran sus paletas de colores que también tiene una intención importante. Y en este sentido, Violeta, sobre las nuevas tecnologías, ¿cómo está impactando el uso de la inteligencia artificial en estos diseños? ¿Se ha dado ya el caso de uso de la inteligencia artificial para Bello, generar nuevos otro tema patrones? para investigar porque yo no he llegado ahí. Investigamos sobre el uso de los diseños computarizados o Ujú. digitalizados hace como, creo que en 2022 tal vez, y ya no regresamos. Seguramente
han de estar implementando. No le puedo asegurar si sí o no. El tema textil es tan amplio, de verdad tan amplio que uno, como les dije, uno tiene que sacrificar ciertos temas para poder documentar algo que no se ha documentado y ese es el ejercicio que hacemos en el museo, porque este es un tema súper interesante, ¿verdad? De que si están usando la inteligencia artificial, seguramente sí lo están haciendo, sobre todo la producción que hacen en máquinas industriales, consideraría yo. Bien, gracias, Violeta. Gracias, Eduardo. Por ¿Qué aquí preguntas hay más otra profundas? pregunta. Dicen que si podías hablar más con respecto al cuello de 7 picos, nos dice Sara García. Ah, bueno, ese es un estilo de cuello. En realidad, este estilo de cuello creo que en muchas comunidades, sobre todo en los huipiles de Santa Cruz del Quiché, que están hechos con telas comerciales, entre más, eh, ¿cómo se llama? Movimiento tiene el cuello, eh, es como de mejor calidad, es más complejo, es más caro y es como de mejor estatus. Entonces, realmente por el momento tengo entendido que es más una moda que una representación más profunda, ¿verdad? Ahora, si no es así, me van a castigar, pero esta es una opinión personal porque no he investigado exactamente. Sé de las cuatro esquinas o 7 esquinas o siete porque conozco a una persona que se dedica a vender este tipo de huipiles. Entonces, esta me dice, es de 7 esquinas, de 5 esquinas o de tres, o cuello tipo corazón, tipo B, que es el tipo B ya existía desde hace ratos. Bueno, por aquí también nos escribe Claudia Rocha Valverde, nuestra tercera coordinadora de este ¡Qué evento, que miedo! lastimosamente hoy no pudo estar con nosotros. Te manda un saludo. Quería mucho Gracias. conversar contigo, pero bueno, afortunadamente han tenido varios espacios donde compartir y seguir compartiendo. Violeta, pues a mí me parece que aquí ya no hay más preguntas. Yo creo, te dicen que, te voy a leer ya las felicitaciones, hermosa presentación y tremenda información. Cada artista tiene su arco iris. Nos pregunta sobre el contacto de las asociaciones de tejedoras y bueno, compartí también por acá la página del museo. A mí me Ah, gustaría ok. preguntarte una cosa, ya que veo que hay menos comentarios de eso, con respecto precisamente a las tejedoras que nos mencionabas últimamente hay cierto sentido de explotación más global y turística de las tejedoras en diferentes partes de Abya Yala. Yo lo he visto en México y también lo he visto en Guatemala. He visto que hay, por ejemplo, tours hechos por personas que una cosa es apoyar y otra cosa es explotar, cuando no se le, digamos, da la remuneración adecuada a las personas tejedoras. Pero digamos, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo está viéndose esa globalización del saber? ¿Hay explotaciones, hay realmente apoyos o tal vez más participación de las mismas tejedoras de su propia cosecha, pues digámoslo así? Sí, efectivamente estoy de acuerdo con usted que hay muchas organizaciones, empresas que se están dedicando a hacer esa explotación. Definitivamente tienen un discurso de apoyar a la comunidad, lo cual no es cierto, ¿verdad? Solo es un discurso, en la realidad es otra. Entonces, sí es muy desagradable, penoso, porque es aprovecharse de las comunidades y hay comunidades que tienen tanta necesidad y se ven en la necesidad de prestar este servicio por tan poco reconocimiento, no solo el reconocimiento económico, sino el respeto hacia sus conocimientos, sus saberes, ¿verdad? Sí, Guatemala es un país que no se exenta de esta situación, ¿verdad? Y ha sido muy difícil controlar. Creo que este es uno de los objetivos que tiene también el movimiento de tejedoras. Perdón que no tengo la dirección de ellos, pero solo que pongan Movimiento de Tejedores Guatemala les va a salir en Facebook o en Instagram para ubicar. Una de las luchas de ellas es eso, ¿verdad? De dejar de exotizar a las tejedoras y a todas las tradiciones en torno a la cultura maya, pero esto es muy lento. Entonces, al final estas formas de explotar a las comunidades, a los pueblos, a las tejedoras, a todos estos creadores,
es algo que está afectando a nivel global, ¿verdad? No solo a un país, sino Guatemala también es uno de los países que creo que más se enfrenta a esta situación, debido a que tiene también tanta riqueza cultural, ¿verdad? Cultural y natural. Así que gracias, Giovanna, ya vi que ya compartió ahí, qué eficiencia. Así que de verdad que estoy totalmente de acuerdo con que sí hay mucha explotación, hay muchos discursos para generar, enriquecer a algunos, ¿verdad? Y aprovecharse de los otros. En efecto, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que hay que tener en mente cuando se observa el textil, se compra. Yo creo que la palabra respeto, digamos, está detrás de todo esto como algo que no se presenta, no solamente porque no se considera el trabajo de las mujeres, sino porque al muchas veces no quererlo pagar, no solamente no se respeta, no se valora, no se considera y digamos, se disminuye el valor que tiene, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener muy pendiente eso para cualquier producto que realicen las mujeres artesanas con respecto al textil y obviamente artesanos en todos los niveles. Eh, Sí, y yo creo también que nosotros que estamos en este medio también tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? Y tener sentido de Exactamente. responsabilidad a la hora de acercarnos a las comunidades, de darles los créditos, de darles el respeto que se merecen, el reconocimiento que se merecen, porque al final yo soy partidaria de que si nosotros vamos a una comunidad a pedir información, a platicar con las tejedoras, ese es un tiempo valioso y su conocimiento también es valioso, ¿verdad? Entonces, estos espacios que se abren para estas pláticas, ponencias, discusiones que son importantes, pero que también de veras podamos hacer algo para apoyar o minimizar todos estos aprovechamientos que se dan a nivel general, tanto, sobre todo por el turismo, ¿verdad? Y nosotros pues también tenemos que ser el ejemplo para no cometer los mismos errores. Exacto, por aquí están compartiendo las redes del museo y yo creo que ese sería como el mensaje más importante. Por aquí Tania García dice: muchas gracias, estimada Violeta, increíble exposición, larga vida del museo y su magnífico trabajo, revitalizar, valorar y difundir la tradición textil de Guatemala, la sabiduría y el reconocimiento de las maestras tejedoras. Por aquí hay otro comentario de Carolina Vogel que dice que ya sí te sigue y te sigue el museo. Súper interesante Gracias. y creo que debemos insistir en darle la entidad que el textil tiene en todas las sociedades, en los rituales y en el mismo vestir, que después de todo es la primera frontera que tenemos con el mundo que nos rodea, pues nuestra vestimenta. Eh, y bueno, muchas gracias otra vez, dicen, por el mensaje tan interesante y por todo lo que nos compartes. No sé si quieras decirnos algo como un cierre de tu conversación, Violeta. No, bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, gracias por escucharme. Pues agradezco muchísimo a las tejedoras, espero que se hayan podido conectar algunas de ellas y espero de verdad haber podido trasladar lo mucho, lo poco que logramos tener de la conversación que tuvimos con ellas. Tal vez para una próxima me encantaría que una de ellas también pudiera compartir desde sus conocimientos y sus saberes, porque al final nosotros cuando trasladamos la información pueden haber interpretaciones o malas interpretaciones de la información y que más que darles a ellas la oportunidad de que sean las mismas para compartir esta información. Así que muchas gracias, yo muy feliz de estar compartiendo con ustedes y de estar poniendo mi granito de arena para que esta tradición de verdad siga viviendo y prosperando a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, Violeta. Pues yo quiero comentar una cosa, aprovechando que tenemos estos minutos y no en todos los seminarios lo logramos, es precisamente uno de los objetivos, como decía al inicio de este seminario, es también poner nuestro granito de arena. Claro que sería muy bueno en una oportunidad futura tener algunas de las tejedoras acá y tener en cuenta que si bien los textiles como otros saberes de los pueblos indígenas, antes se estudiaban solamente por académicos, aquí estamos abriendo espacios para personas que también los producen, los conservan, son artistas y demás. Pero también las personas que están en nuestro público son
muchas tejedoras, hay muchas personas que están haciendo investigación y poco a poco, y gracias a que ahora hay más personas indígenas que están también entrando a la academia, pues hay más personas indígenas que o lo documentan o lo hacen en videos o lo hacen desde su comunidad y también eso que digamos hay que difundirlo, reconocerlo y observarlo, porque son nuevos espacios que se van abriendo y también otras maneras de ayudarnos a entender la vigencia de esos saberes y la relevancia que tienen en también nuestra cotidianidad, así no nos reconozcamos como personas indígenas. Entonces, todos son granitos de arena, todo esto sirve para las investigaciones también que hagan y pues esperamos que sea muy horizontal y muy incluyente. Entonces, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que participan en este seminario. Eduardo, ¿quieres decir algo más? Pues no, realmente, Giovanna, más bien agradecer a Violeta y también comentarles que tengo entendido que Violeta va a andar en Oaxaca en octubre en el Textim, entonces esperemos que es un evento bianual que organiza el Museo Textil de Oaxaca, entonces los que estén acá en México y los que tengan también las posibilidades económicas de viajar a Oaxaca, entonces allá los esperamos poder ver para poder tener otra charla, ¿no? Tan profunda y tan fecunda como la que tuvimos ahora, ¿no? Gracias, Eduardo. Es un honor para mí. Qué lindos. Muchas gracias. Entonces nos vemos en octubre y también que sigan pues el proyecto de Textiles de las Américas, ¿no? Que ya lleva dos congresos y busca conectar pues también esta parte de saberes. Entonces, y este mismo seminario en su primera versión, en esta y esperemos la del próximo año donde tengamos más saberes de textiles de la Vía Yala. Por lo pronto, Edu, si quieres hacer el cierre. Pues más que nada a desearle linda noche a Violeta, bonita noche a Linda todos noche. los demás. No sé si quisieran abrir sus cámaras, ya saben que nos gusta tomar capturas de pantalla a todos los participantes que así puedan hacerlo. Entonces, déjenme, creo que tengo bloqueada la función de habilitar video, así que déjenme la habilito. Listo, ahí está, entonces ahí podemos hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y Ya, hasta todos. la Nos vemos el próximo próxima. miércoles ya con nuestra casi última parte del seminario, la novena sesión. Gracias, Violeta. Esperamos verte pronto. Muchas gracias.